¿Por qué no intentas escuchar mi voz y no matemos la idea con un disparo al corazón? El tiempo de la espera se agotó como un reloj de arena y ya escuchamos tu canción. Abro los ojos, rompo el hielo que me pide salir, a desprenderme de la historia que me hicieron seguir. Y es que llevo en la sangre el ADN de Congo y Mambí, en la cabeza 1000 poemas de José Martí. El gobierno me condena por pensar así, porque mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo pero me deja seguir, mi madre tiene miedo y reza antes de yo salir. A volar mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el desprecio lo pagamos por luchar tus pensamientos. Aunque me ofenda nunca perderé la clase ni seré violento. Yo también fui como tú el 1 de mayo, también los domingos hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga, cuánto cobras, cuando un país emigra, los gobernantes sobran. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en su programa interactuando con ustedes. Esta tarde tenemos una tarde de lujo. Tendremos con nosotros a Omara Ruiz Urquiola. Buenas tardes, Omara. Buenas tardes, Darwin. ¿Cómo te encuentras? Bueno, un poco agotada, pero bastante optimista. ¿Bastante optimistas? Omara, ¿te encuentras bien de salud actualmente? Sí, ya te digo, cansada porque ha sido muy estresante toda esta situación, pero realmente no puedo decirte que me sienta particularmente mal ni nada de eso. Omara, ¿nos puedes dar una actualización de tu hermano? ¿Cómo se encuentra tu hermano actualmente? ¿Se está preparando para su intervención? ¿Ya le dieron respuesta de la intervención? A ver, las sesiones del Consejo de Derechos Humanos comienzan a partir de mañana, martes 30 de junio, y hasta el día 17 de julio. Durante todo ese periodo es que se debe dar la oportunidad. Hasta ahora, la ONG que le ha cedido su puesto a Ariel es UN Watch. Pero debe haber otra ONG que también, hay varias ONG que están ofreciendo realmente el cupo que tienen en el Consejo para que Ariel pueda presentar su demanda a través de ellos. Hacer la presentación de los casos nuestros a través de ellos, bueno, y de la situación de derechos humanos política en general que hay en Cuba. Pero verdaderamente, y esto es importante que se sepa, hasta hoy, hasta ahora que estoy hablando contigo, yo no tengo la confirmación ni de la fecha ni de la hora a la que Ariel va a poder intervenir. O sea, todavía eso no lo tenemos. En cuanto eso esté oficialmente, yo lo voy a publicar, pero eso no está todavía oficializado. Normalmente las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, todas las plenarias de las Naciones Unidas se transmiten, o sea, se comparte un link y sí se pueden transmitir en vivo, o sea, están disponibles para la audiencia mundial. Eso, como no tengo el día y no tengo la hora, tampoco todavía yo lo he podido compartir, pero sí son públicas, o sea, no son sesiones cerradas, son sesiones públicas. Acuérdate que este tipo de presentaciones cuentas con 90 segundos para hacer tu exposición. O sea, es enunciar el tema. Son 90 segundos. Estamos hablando de minuto y medio. O sea, a lo que vas ahí es a dar constancia de que hay una situación. Y entonces el Consejo tiene la facultad de manifestarse en cuanto a la investigación posterior. Fíjate cómo es de complejo. Fíjate cómo es de complejo. Entonces, lógicamente, él va a abordar su caso como crimen de lesa humanidad y el caso mío que clasifica también, y en ambos casos aplican para lo que está establecido en cuanto a casos de tortura. Clasifican como tortura, que es lo que tiene que ser valorado por las Naciones Unidas. Cuba no solamente es signataria
de los pactos de Naciones Unidas asociados a la tortura, sino que es uno de los pocos pactos que Cuba sí ha ratificado, el pacto contra la tortura. Y entonces esa es la brecha que nosotros tenemos que aprovechar. Los casos de Ariel y mío están perfectamente documentados, o sea, son incuestionables ante una comisión investigadora que se pudiera derivar de esa exposición, pero además siempre se va a presentar, por supuesto, la situación general crítica que hay álgida en este momento de derechos humanos en Cuba, desde el encarcelamiento arbitrario y la situación crítica de salud que tiene Silverio Portal, así como la situación en general de los hasta ahora reconocidos en la última lista actualizada de Prisoner Defenders, 75 casos de presos políticos, según el listado de Prisoner Defenders, actualizado también con Cubalex. Lo estamos revisando de nuevo para no cometer ni un error, pero se va a hablar de la situación en general. O sea, los casos nuestros son casos que tienen una visibilidad, que tienen una documentación de respaldo, ok, pormenorizada, pero no obstante, sí se va a hablar, queremos hablar de la situación en general. O sea, los casos nuestros, pero de la situación en general. Los casos nuestros son, digamos, digamos, casos de estudio. En una investigación, en metodología de la investigación, serían casos tipo, pero que aplican para todo lo demás. O sea, son, digamos, como que el resultado, paradigma en algunos acápites de violación de derechos humanos, pero que aplican para todo lo demás. Hay una situación crítica de derechos humanos en Cuba. Es decir, Ariel Ruiz Urquiola tiene 1 minuto y medio para exponer lo que la denuncia, me imagino, 1 minuto y medio, es decir, 90 segundos, y a partir de ese momento las personas que están, es decir, ahí en las Naciones Unidas deciden si procede la investigación. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Quiere Correcto. decir? Sí. Incluso si el tema despierta el interés, ellos pueden ofrecerle, porque va a tener pase para otras sesiones, ellos pueden ofrecerle la oportunidad de que lo vuelva a abordar en otro 1 minuto y medio. O sea, no es más que eso, no es más que eso. De Entonces, esto, lo que hay que ver, Darwin, es el simbolismo, lo que implica que un ciudadano en el cuerpo del cual se han perpetrado los más horribles, digamos, la más horrible metodología de violación de derechos humanos, la más maquiavélica, bien perpetrada, violación, instrumentación de violación de derechos humanos, y que esa persona va a poder de cuerpo presente estar delante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, no, hay que 1 minuto y medio es 1 minuto y medio, o sea, pero ya que él esté parado ahí, es lo que verdaderamente significa, porque te voy a decir, o sea, yo no confío en que a partir de su 1 minuto y medio de exposición, que lo puede hacer perfectamente incluso en menos tiempo. Ariel está preparado para eso porque el rigor de formación científica del que viene lo ha requerido así. Esto no es nuevo para nosotros, pero yo dudo mucho que se derive la posibilidad de que hable otro 1 minuto y medio. Te voy a explicar, o sea, para nadie es secreto que la mayoría de las ONG que hacen parte del Consejo de Naciones de Derechos Humanos en Naciones Unidas está penetrada por la izquierda internacional. Se hace mucho lobby político y el gobierno cubano ha sido extremadamente eficiente en granjearse esas simpatías dentro de el Consejo de Derechos Humanos. Date cuenta que Cuba ha sido miembro del Consejo y Cuba está aspirando a volver a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. O sea, la complicidad con el régimen cubano en las Naciones Unidas en general, desde la UNICEF, la FAO, el proyecto de PNUD, por ejemplo, que atiende todo lo que tiene que ver con el Fondo de Población y demás, la complicidad de las Naciones Unidas en el caso del régimen cubano ha sido tácita y extremadamente bien manejada por el régimen cubano. Por eso yo te digo que la victoria es que Ariel se pare ahí, porque dudo mucho que vayan a hacer una investigación. Nosotros no vamos a contar con el informe Bachelet sobre Venezuela. La Bachelet hizo su especialidad de pediatría en Cuba. Ariel practica la meditación vipassana, aprendió esa herramienta
en Alemania, en una de sus estancias de investigación. El sentimiento que prima es miedo, porque yo sé perfectamente que él está, como dice Luisma, él está puesto. Y no, mientras más, o sea, ya el último, al último nivel que podía llegar esta gentuza era inocularle una enfermedad. Y yo cuando él estaba preso, que tuve que dialogar con esa gentuza, si a eso se le puede llamar diálogo, me di cuenta que yo estaba sobre todo delante de personas envidiosas, como te decía ahorita, marginales, que nunca hubieran tenido la posibilidad de acercarse a nosotros. Te lo digo así con toda prepotencia, ni de lejos, porque son de y nosotros jamás nos hemos relacionado con esa gente. Y ellos vieron yo los vi disfrutando, martirizándolo, yo los vi disfrutando en martirio. Era como que se desprende de ellos toda esa rabia, toda esa violencia, toda esa maldad, toda esa bajeza, esa falta de honor acumulado. Se encuentra en personas como Ariel, encuentra un blanco para sacar todo lo negro que ellos tienen y que son y lo que representan un gobierno fantoche como es. Se encarnan en la persona de Ariel, se encarnan contra Ariel, y yo sé que mi hermano nunca va a ceder, yo sé que mi hermano nunca se va a doblegar. Entonces, el sentimiento que realmente prima en mí con respecto a la postura de Ariel, a los valores que tiene, a las decisiones que toma, en general a su postura, su línea en la vida, el sentimiento que prima en mí es el sentimiento de miedo. De hecho, le grabé anoche un video a Luisma, que estuvo por aquí, Michael Osobo, diciendo que yo apoyo y respaldo totalmente lo que hicieron con ese muchacho de 26 años en Guanabacoa. Y ese es el que nosotros sabemos. O sea, es un abuso constante. Un vecino mío le pusieron una multa porque se bajó un poco el nasobuco para comerse un pan en una cafetería. Él estaba justamente transportando médicos que están trabajando con el COVID. O sea, los policías, evidentemente, lo que me ha llegado es que les hacen matutinos todas las mañanas y les inoculan el odio contra el pueblo. O sea, ellos están viendo en el ciudadano, en los civiles, están viendo el enemigo. Se bajan a hablar por teléfono, porque yo tengo aquí al lado en la bodega teléfonos públicos y he visto que la patrulla para y se bajan a hablar por teléfono con la tonfa en la mano. Yo nunca había visto eso, con la tonfa en la mano. Porque a ellos lo que les han dicho es que cada civil, es que cada ciudadano es un potencial enemigo, es un blanco para ellos. Por eso disparan tan fácil. Están en este minuto completamente autorizados, empoderados para ir contra la ciudadanía, para ir contra los civiles. Aquí ni se ha declarado ni se va a declarar, pero nosotros estamos en un estado de emergencia. A la policía se le dio riendas sueltas para ir contra la ciudadanía. Aquí, ahora mismo, hay una situación crítica de derechos humanos y hay un estado de emergencia no declarado. También yo creo, ¿sabes? Porque a veces he pensado en eso, yo creo que tiene que ver con que yo era muy jovencita, tenía 47, pero se llevan preso a mi padre cuando yo tenía 17. Imagínate tú que en ese mismo año empezaba el periodo especial en tiempo de paz en Cuba y en ese mismo año yo empezaba la universidad. Yo hice las pruebas de ingreso para la universidad con mi padre ya en un proceso de instrucción, juicio para ir preso a una condena de 20 años. O sea, cuando yo creo que eres tan joven y te toca, fueron 17 años y pico, ¿sabes? Cuántas prisiones, cuánto todo. O sea, cuando además era un país en el cual no había internet, recibir una carta del extranjero era algo súper monitoreado, súper controlado, o sea, estamos completamente aislados. Además de la precariedad económica, estamos hablando año 90, o sea, yo creo que ese entrenamiento tan jovencita, con 17 años, mordió mi carácter. Y es probablemente de ahí donde provenga la resistencia, que no esté exento de momentos de debilidad. O sea, yo flaqueo como cualquier hermano. Y vuelvo y te repito, o sea, cuando mi hermano yo ya sabía que se iba a lanzar en una huelga, mi hermano me bloqueó por WhatsApp. Wow. Porque yo no paraba de decirle que no lo hiciera. O sea,
¿qué te voy a decir? Sería falta de realidad. Yo no lo lanzo jamás a ese ruedo. Te digo que el sentimiento que prime en mí es el sentimiento de miedo, igual que mi madre. Lo que sencillamente, una vez que está allá, lo que me queda es rescatarlo. ¿Sabes? Llevaba como, porque eso fue el año pasado, 30 de julio de 2019, pero realmente ya yo llevaba desde el año 2016, sabía que eso podía llevar, y también fue un proceso de preparación psicológica, yo sabía que eso iba a llegar en cualquier momento. O sea, desde la huelga por mis medicamentos en 2016, yo sabía que era un proceso, además, uno recibe muchas señales de que a uno lo están acusando, de que te están midiendo, de que te están persiguiendo. Hay personas que te avisan también, o sea, y eso a uno como que lo va preparando. Además, o sea, la lista es tan larga de las personas a las que le ha ocurrido lo que a mí me pasó. Todo lo que tuvo de diferente este momento es que estamos conectados con el mundo a través de las redes sociales y que inesperadamente, o sea, han pasado muchos años, 60 años en el año pasado, o sea, y que inesperadamente mis alumnos no comprendieron e hicieron pública la reclamación, pero yo lo esperaba. O sea, es un proceso ya naturalizado para el régimen cubano, el defenestrar socialmente a cualquier profesional que se les oponga. Ya habían expulsado a mi hermano, ya habían expulsado a Oscar Casanella, o sea, lo viví cerca de mí. Para mí, el expediente científico de mi papá nunca apareció, o sea, está bien, lo metes preso y todo, pero ¿dónde está su expediente científico? ¿Sabes? Emitido por la Academia de Ciencias. Eso, te estoy hablando del año 90, estamos a la de 2020. Nosotros nunca hemos tenido acceso al expediente científico, lo desaparecieron. Después de eso, cualquier cosa puede suceder. Yo lo esperaba, por eso fue que es duro, pero yo lo esperaba. Yo lo esperaba, además, te digo algo, afortunadamente, tuve suficiente tiempo para poder construir una trayectoria, un currículum que me lleno de satisfacción, y además lo digo porque es constatable, un currículum verdaderamente, bueno, de excelencia en lo que yo hacía, que me generó respetabilidad en mi gremio, en las personas verdaderamente importantes, con criterios facultados para eso. Y nada, o sea, lo veo como que el tiempo en que me tocó llevar ese tipo de dinámica de vida, viviendo con la decisión de vivir en Cuba, eso es algo que nos puede tocar a todos en cualquier momento. O sea, el ejercicio profesional es algo, un régimen totalitario que es absolutamente decidido por el gobierno, no por uno. Chico, sí, cómo no, yo sí lo proyecto a veces, incluso yo creo que a veces más que mi hermano. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, si uno se va, date cuenta que además ahora en julio va a ser 15 años que yo estoy lidiando con cáncer. Fíjate, ¿sabes cuántas operaciones? Desde los 17 años, la cárcel de mi padre. Si uno en la vida se va a indignar y va a ser presa de ese sentimiento por cada uno de los obstáculos que la vida te pone, te pasas la vida amargado y te pasas la vida en guerra. Entonces es un proceso que hay que racionalizar, pienso yo, o por lo menos lo que yo he hecho, no es la fórmula que estoy vendiendo. Lo que yo hago es que racionalizo el tema y me digo a mí misma, a ver, Omar, tú elegiste, pudiendo no hacerlo, tú elegiste quedarte a vivir en Cuba. Mi mamá y yo somos las que tenemos este tipo de método, que no, aunque mi mamá sí medita, pero bueno, elegiste vivir en Cuba, sabes las consecuencias. Tienes que entonces proyectarte a partir de esas consecuencias que tú sabías que vas a tener. Y mira, yo no puedo estar todo el tiempo ni gritando, ni tirada en un rincón, ni llorando, ni alándome los pelos. O sea, yo tengo que vivir, yo tengo que reír, yo tengo que ir a la playa, yo tengo que cuando toca, que además hay un entrenamiento que es tremendo, y eso lo puedes consultar en toda la bibliografía asociada. Cuando hay una enfermedad que se vuelve crónica, lo mismo puede ser una diabetes crónica que muchas veces toca a los niños de pequeños, una cardiopatía. Las personas tienen que seguir viviendo. O sea, al principio es muy duro porque es la negación, es la crisis, pero ya después es incorporar
esa adversidad a tu esquema de vida, es incorporarlo, no te queda de otro. O sea, negarlo no te va a resolver el problema. Y bravo todo el tiempo no puedes estar, todo el tiempo no puedes vivir estando molesto. Dice Yacer Rojas Fuentes, dice, ¿qué tan difícil es para una persona honesta como usted sobrevivir en un país donde los ciudadanos no gozan de igualdad ante la ley? Deja ver si me sé explicar. Imagínate tú, es una contradicción, es muy contradictorio, es vivir en la contradicción y hasta cierto punto en la incoherencia, porque estás utilizando los mecanismos legales para apelar decisiones que son decisiones injustas, pero estás usando esos mecanismos legales que sabes que además son absolutamente vulnerables e inconsistentes porque llega a la seguridad del Estado y logra adulterar la decisión de un fiscal. Ponte tú que ya toda la ley de procedimiento legal aquí es una aberración, es una total aberración, sin transparencia, en fin. A un abogado de la defensa le entregan el expediente de su defendido 5 minutos antes del juicio. Muchas veces no tienen ni la posibilidad de entrevistarse con su defendido. O sea, esto es una aberración. Pero en medio de esa incoherencia, también te tiene que quedar el refugio, el reducto de la satisfacción individual de que vives al margen de esa alegalidad o de esa ilegalidad que es la propia ley. Yo le llamaría más bien a legalidad. O sea, en Cuba no hay legalidad. De facto no hay legalidad. Eso es una fantasía. Eso es una fantasía. Entonces, te da bastante satisfacción a nivel personal. A nivel personal. El no creer en eso, el incluso cuando ellos fallan en tu contra, cuando cometen sus desmanes legales, entre comillas, da satisfacción porque es como que tú sigues siendo bueno. Es como que, fíjate tú, un pronunciamiento de estos legales de ellos en contra de uno es la ratificación de que uno está en el camino de la verdad, de que uno está en el camino del bien. Entonces, incorpora ese tipo de recursos que son individuales, yo te diría un mecanismo de defensa, y vas por ese camino. Cuando a mí me despiden, por ejemplo, me rescinden, me sacan de la plantilla, o sea, una profesora que no estaba ni evaluada de regular, mucho menos. Cuando ellos hacen eso, yo dije, bueno, voy al órgano de justicia laboral, consulté 2 abogados, un abogado independiente y fue un bufete colectivo. El camino que me quedaba era volverme a sentar en una mesa delante de todos esos fantoches, gente que además nunca respeté profesionalmente y que tenía que tragarme, o sea, minusválidos intelectuales. Y yo tenía que volverme a sentar con aquella fauna que toleré durante 10 años, que no podía escribir el nombre de determinados diseñadores icónicos, sin falta de ortografía. Y yo tenía que volverme a sentar delante de esa fauna y te voy a decir que eso me tenía mal, lo que pasa es que tenía el compromiso con mis alumnos que estaban luchando. Pero sale la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior, Marta María Valenciano, creo que se llama, y dijo aquella barbaridad de que si la universidad y la revolución y todo, y yo, fíjate que yo a esa señora en algún momento de mi vida la voy a tener delante y yo todo lo que tengo que decirle es gracias. Porque al ella pronunciarse, al ella ser tan visible la naturaleza ilegal o alegal de mi despido, ella me salvó de tenerme que volver a sentar a la mesa con los trogloditas esos que eran mis compañeros de trabajo. O sea, yo a esa señora le estoy infinitamente agradecida. Esos son los recursos que a nivel individual yo me he generado. Yo no sé si los demás lo hacen, pero a mí me han sido, y me hacen mantener la calma. Me hacen mantener la calma. Además, tú buscas alternativas. O sea, cuando intelectualmente estás provisto de determinadas defensas o bien lees, hay algo muy importante que yo no tuve con 17 años. O sea, ahora yo tengo muchos amigos que piensan como yo, que lo manifiestan y que no me dejan sola. Cuando yo tenía 17 años, tenía una amiga, que era mi compañera de estudios, mi mejor amiga hasta hoy. Tenía una amiga que no solo compartía mi forma de pensar, sino que corría el riesgo de seguir siendo mi amiga. Una amiga con 17 años, una amiga de verdad con 17 años. Dice aquí Idalmis Leiva,
que esa era la última pregunta, pero bueno, ya que me dijiste que quedan dos más, es esta y otra más. Ok, dice Idalmis Leiva, dice, ¿crees que este año tumbamos la dictadura? ¿Cómo? ¿Crees que este año tumbamos a la dictadura? Es decir, ¿la dictadura se cae? Yo soy muy cuidadosa con esto. Te voy a decir por qué. No creo que nadie tenga esa respuesta. Hay una situación, ahora sí hay una situación revolucionaria creada, hay una situación de inestabilidad social, de descontento generalizado, pero a favor está que el símbolo sea Fidel Castro, no está, pero todavía está el remanente que es su hermano, de la generación histórica. Otra, sin desear la muerte, porque además no le deseo la muerte a ningún ser humano, pero en el minuto en que Raúl Castro físicamente no esté, vamos a ver entonces cómo, porque se ha generado un fenómeno que es que a quien ellos confían el relevo han sido choteados, no es que han sido combatidos por la ciudadanía, es que han sido ridiculizados por la ciudadanía. Entonces, ahora mismo ellos tienen que estarse rompiendo la cabeza porque el relevo fracasó. O sea, lo que ellos asignaron como relevo fracasó. Entonces, yo pienso que ahí sí habría que ya empezar a ver el inminente fin, en ese minuto, porque además viví, o sea, toda mi familia paterna es una familia de militares de carrera con formación, y yo viví lo que era la casta militar cubana, que sí creía y que sí tenía convicciones. Esta soldadesca de hoy, porque no son militares, son soldadescas, esta recua de maleantes con uniforme que deshonran a las Fuerzas Armadas, esa recua de maleantes no tiene tampoco ningún sustrato ideológico, ninguna convicción, ni mucho menos. Cuando caiga el último resquicio simbólico que le queda a la dictadura, como buenos lacayos, se van a desperdigar. Cualquiera puede llegar y decirles cualquier cosa, y te digo que pueden hacer armas hasta contra el pueblo, porque estamos hablando de gente que no tiene la menor formación ética, no tiene el inóculo ético, no lo tienen. Entonces, ahí yo creo, pero en este minuto tengo grandes dudas porque ha sido un régimen extremadamente eficiente en articular una estructura de terror. Estamos en una isla, o sea, la maldita circunstancia del agua por todas partes, como dijera Virgilio, tiene un peso fundamental. Y fíjate, si el terror es grande, que nos bajamos con los tiburones, con los coyotes de la selva centroamericana, cruzamos el río Bravo, ¿verdad? Avalanchas de fango, animales peligrosos, afrontamos todo eso antes que decir abajo la dictadura, o decir Cuba libre, o decir libertad. Entonces son muchos factores como para aventurarse a decir que en tal o más cual fecha. O sea, te he dado mi estimado de cuándo yo creo que pudiera ser. Hay una situación revolucionaria creada, hay un máximo de descontento popular, pero a favor está que ya no vive Fidel Castro, pero está todavía vivo Raúl Castro y hay una estructura de miedo extremadamente bien articulada y que aún es funcional, sin contar que en las instituciones internacionales, sobre todo en Europa, hay una muy buena armada de estructura proclive al régimen cubano. Muy bien armada, también la hay en Canadá. O sea, han tenido beneficios, aquí está la Cherry, por ejemplo, han tenido beneficios inauditos para cualquier país libre. Han tenido esos beneficios y eso es posible gracias a la dictadura. La dictadura cubana es muy conveniente para España, es muy conveniente para el empresariado canadiense, es muy conveniente para los alemanes incluso. La dictadura cubana le conviene a mucha gente y a gobiernos también, olvídate de eso, o sea, eso está muy, muy bien. Cuando tú ves incluso cómo funciona la ONU, que hasta hay ONGs que se dicen progresistas, como la mayoría de las ONG, y tratan de boicotear la presencia de un cubano fustigado por la dictadura en la ONU, entonces tú te empiezas a cuestionar y tú dices, bueno, o sea, ellos han sido extremadamente eficientes, nosotros lo tenemos todo en contra, porque además tenemos una cosa fundamental en contra, no tenemos dinero. Ellos nos despojaron a nosotros y tú estás en el mundo y tú sabes lo que es eso. Cuando no tienes poder económico no tienes nada. No. Y ellos nos despojaron a nosotros somos unos menesterosos que andamos errantes por el mundo
gracias a ellos, que además cuando salimos al mundo somos unos disfuncionales, que no sabemos ni cómo conducirnos en un banco real, ni cómo hacer transacciones comerciales. Ellos cuentan porque somos unos analfabetos funcionales en cuanto a un montón de cosas en el mundo moderno, ¿entiendes? Entonces, nosotros somos los cubanos, pobrecitos, y nadie nos hace caso. Por eso Ariel tiene que recurrir a ese método, porque a nosotros todo el mundo nos ignora olímpicamente, sin contar más los cubanos que viven justamente también de las prebendas que da la dictadura. O sea, hay cubanos establecidos en Europa con asociaciones y demás que venden una buena imagen de la dictadura cubana, pero que vienen a Cuba cada 6 años. Dice Roberto Báez Castillo, este muchacho se encuentra en Panamá, es uno de esos emigrados. Dice, hola Omar, Ariel como activista de la comunidad LGBTI, ¿dará algún testimonio de los maltratos, abusos y persecución hacia él como activista? El problema es el siguiente, o sea, Ariel encarna al ser gay, él encarna a ese movimiento, pero Ariel nunca ha sido activista. Fíjate que él va a la marcha de Prado, a instancias mías, porque él tenía que ir para la finca a cuidar los animales y mi mamá estaba sola. Entonces yo le digo, mira Ariel, si es la primera marcha independiente, que no tiene nada que ver con el circo que arma la limitada mental esta de Mariela Castro, tienes que estar, vamos, yo te acompaño, y se embulló Oscar, y en fin, y fuimos para allá, porque realmente nunca pensamos que fuera a pasar nada, ni mucho menos, mamá. Yo siempre pensé que iba a hacer cosas de 15 personas. Y entonces, ¿qué te digo? Activista, Ariel es un activista ecológico, pero no realmente, sería injusto, porque en Cuba sí hay un activismo, y Ariel no ha sido parte de ese activismo, es una cara visible, pero Ariel no ha sido parte de ese activismo histórico, que ha hecho mucho, que ha sufrido muchísimo por la reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBI más, pero no, Ariel no ha sido activista de eso. Sin embargo, al ser gay, al ver el gobierno cubano, al haber utilizado su condición de gay para aniquilar su reputación inoculándole VIH, ese es un método muy viejo, se usaba mucho en Rumanía, socialista, se usaba mucho con los disidentes. Y entonces, ya ahí sí él está clasificando, aunque no haya tenido esa militancia, como un activista, porque se valieron justamente de su condición gay para descalificarlo a partir de este inóculo, descalificarlo socialmente por el estigma que todavía representa en la sociedad. Es así, es lamentable, pero funciona de esta manera la seropositividad. Entonces, fíjate, cuando Ariel estaba en el campamento, yo me enteré, porque él hizo cuento en esta casa, a unas personas que vinieron a verlo después que él salió. Pero yo antes no lo sabía. Cuando Ariel estuvo en el campamento, a Ariel, uno de estos convictos, porque lo que hacen es que ponen a muchachos que tienen condena de 1 año, condenas breves, con personas que ya no van a salir nunca de la cárcel, que están 30, 40 años en la cárcel, y que les da lo mismo. Y uno de esos convictos, uno de esos asesinos, trató de violar a Ariel en el campamento. Lo que pasa es que los otros presos lo defendieron. Fíjate, pero si ese hombre llega a violar a Ariel en el campamento, ahora pudiera decir, no, yo le inoculé VIH. Claro, lo que pasa es que la carga que tiene Ariel científicamente no pudo haber sido inoculada por relaciones sexuales. Pero de todas maneras, era una probabilidad con la que contaban esta gente, lo que eso no llegó a suceder. ¿Qué te quiero decir? Que también en su persona, aunque no haya tenido esa historia de militancia LGTBI, en su persona encarna el abuso a esa comunidad. Uno de los muchachos que lo ayudó mucho, que me llamaba por teléfono y que me avisó que él está en huelga, es un muchacho homosexual, que estaba también preso injustamente, que también fue abusado. O sea, esa comunidad sufre mucho cuando cae en el sistema carcelario cubano. Sufre muchísimo y además, como es una sociedad extremadamente machista, no tiene ningún tipo, eso, ni CNC, ni mucho menos, o sea, no representan a esa comunidad gay que está cumpliendo sanción penitenciaria. Eso no lo representan, no los defienden, y con ellos hay un ensañamiento en el sistema penitenciario que es terrible. Ya te digo lo que pasó, o sea, ya te digo lo que pasó en el campamento. Así que en su persona encarna la defensa de esa comunidad, pero sería deshonesto por parte nuestro decir que Ariel ha tenido una militancia, ni mucho menos. Ya te digo, jamás hubiera ido al CNC. Ya. Jamás. Nunca se prestó ese circo. Nunca se prestó ese circo. Si yo me acuerdo que una vez él entró
a la página del CNC y cuando vio todo aquello me dijo, Mara, pero mira esto. Si esto es hasta marginal, ¿qué cosa es esto? Esto es una ofensa a nosotros, eso es una ofensa a mí como homosexual. Y él cogió y más nunca entró. Porque realmente es denigrante. O sea, esa institución es denigrante y trata a la comunidad gay cubana desde, desde una superioridad y al final operativamente los descalifican, los minimiza. O sea, ¿qué hace esta mujer hablando en nombre de los gays? A mí no se me ocurriría. Yo fui a esa marcha de acompañante. Ellos tienen voz, como mismo yo no permito que ningún hombre hable por mí como mujer. Me sobra y me basta voz, ¿entiendes? O sino que hemos hecho las mujeres con todos los derechos que hemos ganado históricamente. Entonces, ya te digo, lo encarna, pero sería falso decir que él ha tenido una militancia LGTBI, porque eso no ha sido. Te agradezco muchísimo y de parte de Cubanos Canadienses por una Cuba democrática. Una última palabra para todas las personas del chat que me están aquí volviendo loco, las personas del chat, y para Cubanos Canadienses por una Cuba democrática. Es un camino duro, el camino que hemos elegido, los que están fuera y los que estamos dentro, para ver a Cuba libre. Es un camino muy duro que lleva mucho de apuesta personal, de postergación, de sufrimiento, pero ya son 61 años, o sea, el tiempo es el gran enemigo de la dictadura. Esta pelea está ganada, es una cuestión de ver el marco temporal al que se ajusta esta pelea, pero el enemigo, básicamente el enemigo de ellos es el tiempo, que es favorable a nosotros. La inmensa mayoría ya está de este lado, de somos más, como bien dice Eliezer, y sabes, vendrá un camino diferente. Yo creo, sí creo que hay que tener fe, y no soy una persona particularmente optimista, pero hay que tener fe, y sobre todo esto que hemos logrado de juntarnos, eso dejando pequeñas diferencias que son al final de la jornada, son diferencias que no aportan y que aprovechan muy bien el enemigo. Dejando eso de lado, podemos juntarnos en el camino de la libertad de Cuba, y sobre todo no es solamente juntarnos para conseguir la libertad, es juntarnos después para reconstruir. Son 61 años, más de 6 décadas de destrucción, o sea, este país está en ruinas prácticamente. Nosotros los cubanos somos rápidos, tenemos las ganas, no somos vagos, los cubanos no somos vagos, y lo demuestra toda nuestra emigración. Tener fe, básicamente tener fe, y en el camino reírnos. O sea, es muy importante llegar al final del camino y no haber perdido esa capacidad que tenemos de reírnos. O sea, al final tiene que llegar gente feliz, no puede llegar gente amargada, tiene que llegar gente feliz. Omara, muchas gracias. Mira, estoy haciendo una encuesta ahora, un método empírico. Dice la pregunta así rápida ya para despedirte. Dice, ¿cree usted que la dictadura cubana le inoculó el VIH a Ariel Ruiz Urquiola? Sí, no estoy seguro. Por ahora, yo dejo la votación ahí, me pongo a hablar con otros invitados, y por ahora el 95% dice sí, un 3% dice no, y un 2% dice no estoy seguro. Solamente para que tengas unos datos ahí de lo que piensan las personas desde afuera. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchos besos, muchos abrazos. Cuídate mucho. Dale nuestros saludos desde parte de Cubanos Canadienses a tu hermano Ariel Ruiz Urquiola por allá, y que estaremos con él. Antes estuvimos, vamos a estar después y vamos a estar en el futuro, y estamos ahora con él también. Así que muchísimas gracias y que pases buenas tardes, Omara. Lo propio para ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Omara. Chao. ¿Por qué no intentas escuchar mi voz?